Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches, queridos visitantes de su canal Desde la Mirada Weisberg. Yo soy Erika y estoy aquí junto a Miriam Weisberg, que nos va a presentar el día de hoy un tema bastante importante para todos, que es la reforma energética. Eléctrica. Perdón, sí, la reforma eléctrica. Hola. Hablar de la reforma eléctrica que propone el señor López Obrador me lleva primero, antes que nada, a hacer un poco de antecedentes de por qué él se le está ocurriendo hacer esta reforma eléctrica. Durante el periodo de Peña Nieto se atrevió, y así lo dijeron muchos funcionarios internacionales, a establecer lo que conocimos como las reformas estructurales que él planteaba, y que eso hizo que tuviera muchos amigos y muchos enemigos. Yo les quiero decir que yo no soy ni pro Peña Nieto, ni anti Peña Nieto, ni del PRI, ni del PAN. Yo soy mexicana, con un profundo amor a México, y lo que quiero es como informarles lo que ha estado pasando. Dentro de las famosas reformas estructurales estaba la fiscal, estaba la educativa, estaba la de salud y estaba la reforma energética. El gobierno actual ya destruyó las primeras tres. La que faltaba de destruir era precisamente la reforma energética. Quiero aclarar además que las reformas que planteaba el sexenio pasado se convirtieron en leyes, es decir, formaron parte de nuestro código de conducta, de nuestras leyes para regir nuestro proceder. Y entonces resulta que ahora que se habla de la reforma eléctrica, se está diciendo que es indispensable derogar, llamemos la reforma eléctrica que ya está como ley, y que se haga una reforma a la Constitución para proponer en esa reforma lo que el señor López Obrador está diciendo que debe ser. Yo no acabo de entender por qué la 4T, la famosa cuarta transformación, a través de su líder o el que habla del asunto, el que dirige y el que ordena e impone, ha insistido en que los empresarios son enemigos de lo que él llama el pueblo. En un artículo anterior que yo vengo escribiendo todos los días en Facebook, el resultado de ello es que estemos aquí sentadas hablando. Y había yo dicho que el pueblo de México, la población de México, está formada por obreros, por campesinos, por comerciantes, por empresarios, por profesionistas, por académicos, por técnicos. Todos formamos parte de la población mexicana. Y el gobierno de México, el gobernante está obligado a gobernar para todos. Ahorita no quiero decirles lo que yo pienso de lo que debe hacer un gobierno, sino que voy a tratar de explicar por qué no le doy la razón a nuestro presidente con respecto a esa animadversión que siente con los empresarios, probablemente porque él tiene en mente ciertos empresarios muy adinerados, muy, llamémosle, exitosos, y que a lo mejor no le han dado el gusto que él pretendía. La realidad es que en México existen más de 6 millones de empresas, creo que ya lo dije anteriormente, de las cuales solo el 2% son empresas grandes. Las demás son pequeñas y medianas empresas.
Todas son empresas cuyos dirigentes o dueños son empresarios. Y resulta que hay un grupo de empresarios mexicanos, también como de extranjeros, que ya no ahora, sino resultado de esa reforma energética que se propuso en el sexenio anterior, establecieron una serie de contratos para llevar a cabo una serie de actividades de inversiones para que esa famosa reforma eléctrica se llevara a cabo. Yo les quiero contar así como las casualidades de la vida, que yo siempre he tenido a mi alrededor la oportunidad de escuchar de viva voz las cosas que suceden, más que leérselas a un periodista renombrado o escucharlas en un noticiero. Y hace más de 30 años conocí a personas de Comisión Federal de Electricidad que me contaban la relación que existía entre la CFE y los empresarios, la iniciativa privada, llamémosla así, y también con uno que otro empresario extranjero que tenían acuerdos con los directivos de Comisión Federal de Electricidad por debajo del agua. Eran, llamémosle clandestinos, eran ilegales, pero se daban. Entre ellos varias empresas españolas, una que otra suiza, estaba Siemens, alemana, etc. Y que estaban sobre todo vinculadas al sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Yo me percaté porque estudié bastante todo esto de las reformas y me di cuenta que la intención del gobierno de Peña Nieto era, en el área de la energía, poner en blanco y negro, o sea, legalizar la relación de las empresas, de la iniciativa privada con la CFE en lo que se refiere al suministro de la energía. Por otro lado, quiero explicar, porque no se ha dicho absolutamente nada más que de las cuestiones, digamos, políticas, de ideología, etcétera, pero la realidad es que tenemos que tener en cuenta un proceso que es el que lleva la producción y obtención de energía, que en alguna medida quiso explicarlo ayer en la mañanera o en algún momento la señora Nele, o Nale, o como se llame, porque yo no me merece muy bien, pero que si ustedes se dan cuenta, todas las mañaneras hablan de lo que se va a hacer. Igual pasó con el gas del bienestar. Se dijo que el gas iba a ser mucho más barato con la empresa del gobierno, que era el bienestar, y resulta que a los 2 meses de que empiezan a salir los cilindros de gas, ya subieron de precio. Entonces, todo el rollo que se echó ayer la señora secretaria de Energía, yo lo pongo en duda por lo siguiente. También tengo cerca personas que trabajan y que conocen perfectamente Comisión Federal de Electricidad y que conocen el proceso. El proceso para que llegue la energía a la casa de cada uno de ustedes empieza con lo que se llama la generación. Luego sigue la transmisión, luego es la distribución y luego es la comercialización. La generación es precisamente el área donde está la inversión de la iniciativa privada y de la inversión extranjera, en la generación de la energía. Las empresas mexicanas o extranjeras que están generando la energía no podrían hacerlo si no contaran con Comisión Federal de Electricidad. Dependen de Comisión General de Electricidad. ¿Por qué? Porque la transmisión de esa energía y la distribución de esa energía se hace a través de los cables que ustedes ven, de los transformadores que ustedes ven y que son de Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, si CFE se niega a darle permiso a la iniciativa privada de utilizar toda esa infraestructura que existe, la empresa privada no podría generar la energía.
El pretexto que se usa para que nada más sea el gobierno el que utilice la cuestión de la energía es porque la energía se considera un producto absolutamente estratégico para el país. No solamente para la producción de las empresas, sino para los hospitales, como pasó en Tula, con las inundaciones se va la luz y las personas que estaban en el hospital con los aparatos para que pudieran respirar se asfixiaron porque no había electricidad. Entonces se supone que están afirmando que debe de concentrarse todo el poder de la cuestión eléctrica en Comisión Federal de Electricidad para que no estemos en un momento dado en manos de la iniciativa privada que pueda provocar que en un momento dado no haya electricidad en el país. Entonces resulta que no es cierto lo que se alega, no es cierto lo que se afirma y en alguna medida los intereses en un momento dado del gobierno están definiendo o dejando nosotros que estén por encima de los reales intereses de la población de México. Oye, Miriam, yo me preguntaba con todo esto que nos estás pues instruyendo, compartiendo, que quede claro, ¿no? En el momento en el que Peña Nieto hace de la iniciativa privada algo ya dentro de las reformas estructurales, principalmente de la reforma eléctrica, energética, lo único que hizo fue poner en papel lo que ya se estaba haciendo, como comentas. Sí. Y en el caso de si se hace lo que Obrador está pidiendo, es digamos volver a quitar este papel donde estas personas empresarias tienen una oportunidad en nuestro sistema eléctrico como país, quitarlos una vez más y que esto abra oportunidad a que se sigan dando cosas debajo del agua. Puede provocarse que se den debajo del agua o puede provocarse que acabemos en bancarrota porque están firmados contratos, no solamente lo que se refiere a la energía que tiene el petróleo como base, sino también de las energías que llamamos limpias, etcétera, sino que hay reglas del juego en los negocios y también es algo que a mí me sorprende mucho porque se acepta que el señor López Obrador considera que es un pecado capital, más que la relación sexual tal vez, de querer tener un negocio, invertir mi dinero, ganar y vivir bien. O sea, ¿en dónde han visto ustedes que sea un pecado querer vivir bien, querer mejorar, y no solamente uno, sino que darles a nuestros hijos, a nuestros nietos, una posibilidad de vida mejor? Yo nunca lo he entendido y por eso me niego a quedarme callada, porque me duele. A mí me duele México, a mí me duele lo que está pasando, porque desde hace muchos años somos un país que verdaderamente destaca. Pero bueno, volviendo al tema, López, ¿cómo se llama? Peña Nieto no es que, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste? Trajo a la iniciativa privada, simplemente aceptó hacer negocios y se firmaron contratos. Exactamente igual como tienen firmado el señor López Obrador y la señora Sheinbaum con Riobó para construir los segundos pisos y los metros con Carso, etcétera. Son contratos en donde tienen compromisos el que vende el producto o el que lo suministra y el que lo adquiere. Entonces, hay firmados desde hace más de 6 años una enorme cantidad de contratos que inclusive están contemplados en el famoso TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Si se da marcha atrás a lo que ya está firmado, eso quiere decir que tenemos que cubrir una penalización como le pasa a cualquier persona que firma un contrato, hasta para comprarte un par de zapatos.
Y nos saldría más cara, ¿no? Nos saldría carísimo. Una penalización solo porque a nuestro actual presidente se le ocurre quitar estas reformas, y creo que nos has dejado muy en claro que, y lo pueden checar también a través de su portal de Facebook, el presidente hoy en día ha intentado deconstruir nuestra constitución a partir de reformas que terminan por corromper muchos contratos que existían antes de que él llegara al poder. Sí. Pero además no lo está haciendo de una forma honesta. Si ustedes hubieran tenido la información de lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco, la única persona que alzó su voz, recuerdo, en ese momento fue la senadora Beatriz Paredes. Y ni la pelaron. El señor López Obrador, cuando hizo la consulta popular para detener la construcción del aeropuerto de Texcoco, lo hizo antes de haber tomado posesión de la presidencia. Él fue presidente a partir del 1 de diciembre y esa consulta popular se hizo en noviembre. Una consulta popular, de acuerdo a la Constitución, primero que nada, debe tener una aprobación del 3% del padrón electoral. Una vez que ese 3% acepta que se haga la consulta popular, es el INE, el Instituto Nacional Electoral, el que debe organizar esa consulta. Y debe de haber votado por lo menos el 40% del padrón electoral para que esa consulta sea válida. Todo eso que le estoy diciendo no existió. En noviembre del 2018 se hizo una pseudoconsulta con un pseudo resultado que llevó a la desaparición del contrato y de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Es oído, yo no puedo decirles, yo no lo sé porque yo no conozco los contratos, pero los que sí saben aseveran que el costo que resultaría de desaparecer la reforma actual y aceptar la nueva que está proponiendo López Obrador implicaría más de 14 veces lo que ha costado en pagos del gobierno por penalización de lo que costó el aeropuerto de Texcoco. Eso por un lado. Por el otro lado, también es importante entender que en el momento en que esta reforma que propone López Obrador se convierta en ley, entonces empieza a formar parte de la Constitución. Una ley convertida en constitucional, ya no puede un particular presentar un amparo, porque el amparo se puede hacer contra leyes que afecten siempre y cuando no estén en la Constitución. Eso quiere decir que toda la problemática de aquellos a los que les están cancelando sus contratos se tendrían que dirigir a tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como la Corte Penal Internacional, que creo que está en Francia, y entonces resultaría verdaderamente un verdadero caos que muy probablemente ya no le va a tocar ni a López Obrador, porque son procesos que se llevan mucho tiempo. Y como lo dije en algún momento, que en otra entrevista que me hicieron, que yo dije que los presidentes tienen caducidad. Lo dije cuando estaba Trump en los Estados Unidos, López Obrador en México, ellos se van o porque ya terminó su periodo, y también se va a ir en algún momento Maduro, como se fue Chávez, porque los dictadores también se van, porque no existe hasta la fecha un ser que viva para siempre. Pero lo que sí permanece son las decisiones adecuadas o inadecuadas que estos dirigentes que tienen caducidad dejan, y pueden dejar para la total destrucción de esa población que los eligió, del país del que son dirigentes y en donde nacieron, ¿sí? Y el daño ya ni siquiera es para los que estamos aquí presentes, sino para los que vienen.
Claro, sí, la repercusión a nivel histórica ni siquiera la vive el presidente, sino los años continuos venideros por el pueblo, ¿no? Por las personas que quedan trabajando. Por eso una y otra vez lo decimos, es importante que empecemos a hacer voz y empecemos a dar lectura y compartir lo que sabemos al respecto, porque estas decisiones quizá en este momento no parezcan de nuestro interés, pero lo serán cuando nosotros comencemos a crecer y a partir de nosotros las nuevas generaciones sufran las consecuencias. Y también me parece que es muy importante eso, que no solamente voy a decir López Obrador, presidente, dirigentes, autoridades, están también los medios de comunicación. Los medios de comunicación, yo creo que ya se los comenté en la entrevista anterior, son los instrumentos del gobierno en un momento dado para controlar a la población. Y entonces resulta que la información que transmiten no es necesariamente la correcta. No quiere decir eso que no haya analistas y periodistas que efectivamente están comentando, están estudiando, y como yo me pongo a estudiar. No crean que yo estoy aquí sentada improvisando, porque lo que yo estoy haciendo lo hago con todo el respeto y mi integridad como persona hacia este país que es maravilloso, insisto. Entonces hay un grupo de analistas respetables o a veces no tanto, pero que aparecen en 3 páginas de un periódico que en su primera sección tiene 28. Y entonces el resto son noticias en donde primero se repite hasta el cansancio las mañaneras. Si las mañaneras se utilizaran para informar a la gente de lo que se está haciendo y de lo que sí se está logrando, en vez de agredir, en vez de insultar, en vez de contraponer, en vez de dividir, sería el instrumento más maravilloso que un individuo puede tener, que es expresarse. Y no es la primera vez, o sea, no está descubriendo el agua tibia el señor López Obrador. En todos los países, en muchos, la mayoría de sus dirigentes tienen la oportunidad de expresarse y de comunicarse con sus pueblos. Lo hacen una vez por semana, lo hacen una vez al mes, otros todos los días, pero lo hacen con el fin de que su gente esté informada adecuadamente de lo que está pasando y que le den la razón al pueblo de haberme elegido porque lo estoy haciendo bien. Sí. Ahorita que tomaste el tema de las mañaneras, me gustaría compartir algo respecto a tu publicación de esta ventada reforma energética, que es así como tú la mencionas, ¿no? Eléctrica. La ventada reforma ahorita con el petróleo. Exacto, bueno, a la eléctrica. Habla ahí respecto a la traición y la patria, ¿no? Que si estamos en contra de este cambio que se pretende hacer a la ley, estamos en contra de... Traicionando a la patria. Traicionando a la patria. Ese es el término. ¿Qué nos comentabas al respecto? Pues lo escribí hace 3 días. El traición a la patria, el primero al que se le debe culpar de traición a la patria es al presidente. Cuando él toma el poder, él jura que va a cumplir con la Constitución, y si no, que la patria me lo demande. ¿Y qué es lo que demanda la patria? La patria debe demandar que cumpla, porque si no lo hace, está traicionando para lo que fue elegido. ¿Pero qué es la patria? Entonces otra vez volvemos a lo mismo. La patria, el país, los empresarios, los partidos. La patria es un ente abstracto que está formado por nosotros los mexicanos, las personas. Y entonces las personas que conformamos la patria, en un momento dado tenemos un elemento que está en la Constitución, que es el famoso, ¿cómo se llama eso? La revocación de mandato. Esa es una de las maneras en que la patria le demanda a un funcionario público el que no cumpla. Sí, eso por un lado. Pero ¿con qué
con qué cara este señor me dice a mí que si yo no voto a favor, bueno, no es a mí, ¿verdad? Los diputados no votan por la famosa reforma eléctrica, están traicionando a la patria. Y eso me hizo pensar que, porque un amigo me dijo, Miriam, deberíamos de hablar con nuestros diputados para que opinen y se oiga su voz, y de repente dije, ¿saber quiénes son nuestros diputados? ¿Ustedes saben cuál es la función de un diputado? El diputado está representando mis intereses. Y lo que debe hacer, que también está escrito, es cuidar por mis intereses y mi bienestar. No el bienestar de su partido, no el bienestar de su bolsillo, es el mío. Y entonces resulta que el primero que traiciona a la llamada patria es el presidente, que nos está mintiendo, que nos está traicionando y que está robando. Segundo, están traicionando los legisladores, ¿cierto? Los legisladores, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y lo más grave, estamos traicionando nosotros porque estamos guardando silencio, porque estamos teniendo una actitud totalmente pasiva y dejándonos llevar por la inercia de si dijo bien o si dijo mal. Los chairos opinan de una forma, los fifís opinan de otra, y nadie ni siquiera ha sido capaz de decir, a ver, espérate, ¿tú qué sabes si yo soy fifí? ¿Por qué soy fifí o por qué no? O sea, entonces lo que tenemos que tomar en consideración es que ni todo lo que se dice es verdad, ni todo lo que se calla porque es mentira. La verdad va a salir a la luz en algún momento, con PRI o sin PRI. O sea, si el PRI ya acabó su labor, que sí en su momento fue destacado, aunque se le llame dictadura del partido, pues fue dictadura del partido. Llámenle como quieran, pero el país se desarrolló. Tenemos libertad de movernos, tenemos libertad de las clases sociales, tenemos carreteras, tenemos ferrocarriles que, por cierto, están tomados ahorita en Michoacán por la gente, que iba a escribir un artículo que se llamaría Cría cuervos y sacará los ojos, porque la gente siempre estuvo patrocinada por López Obrador para obtener sus votos. Y hoy en día es quien está parando su proceso, ¿no? Entre otros. Entonces la verdad es que obviamente tal vez las primeras entrevistas que estoy haciendo van a ser para descalificar lo que se está haciendo, pero la intención es que ir resaltando todas las bonanzas, las cosas positivas y los logros que este país ha hecho desde que fue la revolución en 1921 terminó, ¿sí? Y entonces nos daremos cuenta de que todo en la vida tiene su lado malo y su lado bueno, y hay que destacar lo bueno y de vez en cuando decir, jeje, aquí está algo malo y hay que corregirlo, no destruirlo, no desaparecerlo, sino corregirlo. Hay muchas cosas que están mal en el país, sí, es cierto, y están mal sobre todo sus dirigentes y sus políticos. La familia política mexicana, lo lamento muchísimo, pero no es honesta. Entonces, caray, eduquemos al que viene para que si desea ocupar un puesto público, que lo haga de corazón, que lo haga con compromiso y preparados, con ética, ¿no? Y con ética. Con esa ética de la que hablábamos hace poco también, a veces los políticos en un carácter de empresarial, o eres empresario o eres político y puedes hacer ambas cosas, pero tienes que decidir ante tu ética y ante tu compromiso que tienes con la sociedad, decidir hacia dónde quieres ir, porque tus decisiones como político repercuten ya no solo a nivel social, sino a tu bolsillo, y es ahí donde te encuentras bajo la discrepancia de qué decidir, ¿no? Y es por eso que estamos aquí nosotros, ya ni siquiera
hablando de hacer política, ¿no? Sino de convertirnos en ciudadanos con un pensamiento crítico. Y además de crítico, pues un poco como de docentes. Yo toda mi vida me he dedicado a la academia, estuve en CONACYT, he estado en la universidad y gran parte de mi actividad, además de la investigación, fue la docencia. Es enseñar, y empieza uno por enseñar a la mujer, enseñarle a su hijo a cómo decir sí, a cómo decir no, etcétera. Todo es cuestión de educación y de deseo de hacerlo. Una vez también lo dije. La voluntad política es lo que define, no nada más es en los políticos, es la voluntad política del político, del empresario, del ciudadano, etcétera. Y ese será el tema de la próxima. Claro que sí, estaremos presentes en la próxima semana hablando un poco de esto que está sucediendo en el país y como decía Miriam, entre todo lo bueno y todo lo malo, lo importante es compartir y que todos nos mantengamos unidos ante las necesidades de nuestro país. Cualquier comentario que tengan, cualquier duda o pregunta que tengan, aquí estamos para lo que se les ofrezca, sin agredir, sin insultar. Yo no acepto que me insulten porque yo no insulto. Gracias, suscríbanse. Claro que sí, aquí estaremos el siguiente jueves regalándoles otra sesión con Desde la Mirada Weisberg, porque eso es muy importante, ¿no? O sea, podemos ver todo desde un círculo, desde un foco, desde un panorama, y bueno, esta es una de las grandes oportunidades que tenemos para instruirnos cada día más. Gracias por estar aquí con nosotras, escuchando, compartiendo, y nos vemos en la próxima. Gracias.